Ley de Contrataciones del Estado. Y punto inicial, tener en cuenta que estamos ante una modificación, a diferencia de las disposiciones que se han dictado hace unos meses, que eran proyectos de modificación de la ley. Actualmente se viene discutiendo varias versiones, por así decirlo, de la modificación de la ley. El año pasado estábamos frente a la figura de la cadena de abastecimiento público, una idea muy innovadora de incorporar a todos los elementos de esta cadena de abastecimiento que lamentablemente no prosperó, o por lo menos creo que se ha colocado en la congeladora por un tiempo más, porque la idea era un poco revolucionar esta metodología que venimos aplicando, inclusive crear el OSCAP, que era el organismo supervisor de la cadena de abastecimiento público, pero esto ha sido paralizado por un momento y se ha optado por lo clásico, que es modificar la ley o modificar el reglamento. Hace unas semanas, un par de meses ya, se publicó la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene también varias aristas importantes y que generó que los operadores de la normativa, tanto entidades como también proveedores y otras instituciones, puedan participar brindando sus aportes. Pero esto también se encuentra en evaluación del MEF y no espero que ya que este año, por lo menos en este gobierno, sea aprobado por la situación en la que nos encontramos y también por la próxima ya cambio de mando. Entonces, a lo que nos enfrentamos el día de hoy es a una modificación. Ya esta modificación ha sido aprobada, quizás no ha sido previamente publicada para quizás colocar algunos aportes, pero bueno, ya está publicada la norma, tenemos que adaptarnos a esta norma. Esta norma entra en vigencia el 12 de julio de este año, es decir, todos los procedimientos de selección que se convoquen desde el 12 van a tener que cumplir estas disposiciones. Entonces todavía nos queda una semana más, toda la semana que viene, para utilizar los procedimientos y las disposiciones de la actual normativa. Si yo tengo, por ejemplo, un procedimiento que está en trámite, imaginemos que ya tengo mi indagación de mercado, o estoy por acabar mi indagación de mercado y solamente falta que se apruebe el expediente, se designe el comité, etc. Y justo el día viernes culmina todo y el lunes empiezo a convocar, ojo, no vas a poder convocar si es que no has adaptado tus disposiciones a esta nueva normativa. Así que mi consejo es que si tienen algo pendiente lo convoquen toda esta semana, porque para la subsiguiente ya tenemos que adaptar nuestros documentos a estas nuevas disposiciones. La norma también indica que el OCE, a través de la Dirección Técnica Normativa, debe actualizar las bases estándar. Obviamente, si estamos modificando varios aspectos, vamos a ver que hay varios aspectos que están modificándose, en realidad con como 33 modificaciones puntuales, es necesario que se modifiquen, pero el plazo que tiene el OCE para difundir estas bases modificadas también es hasta el día lunes 12. Esperemos que no se publique recién el lunes 12, porque mientras que yo adapto mi base anterior a la base actual, a la modificada, pues me va a tomar tiempo, puede que me tome uno o 2 días, con lo que estoy retrasando mi necesidad. Así que las disposiciones entran en vigencia el lunes 12 de julio. A esa fecha ya deben estar las bases modificadas y todos tenemos la obligación de emplear dicha normativa. Bien, ¿cuál es el propósito de esta modificación? Y esto lo he podido descargar de los considerandos de esta disposición de este Decreto Supremo 162/2021F. Es introducir mejoras al régimen general. El régimen general está conformado por la Ley de Contrataciones, el reglamento y las directivas emitidas por el OCE, que simplifiquen la toma de decisiones, tanto al
por ejemplo, facilitar la gestión contractual. Estamos modificando el procedimiento, unos aspectos del procedimiento del perfeccionamiento del contrato. Estamos modificando la figura de las garantías. Ahora las garantías van a ser elegidas por el proveedor, ya no es la entidad que determina qué garantía se va a presentar. Eso es una idea muy positiva. Mejoran los procesos para la solución de controversias. También hay una disposición final que habilita a que los árbitros que estaban inscritos en el anterior registro puedan incorporarse directamente a efectos de que existan mayor cantidad de árbitros. Bueno, lo vamos a comenzar, que se da la oportunidad más adelante. Y un aspecto muy importante es el fomento de la participación de la micro y pequeña empresa. Y sobre este punto quiero detenerme porque en efecto hay varias disposiciones que están impulsando el desarrollo de este tipo de organizaciones, porque como sabemos, en la economía nacional un gran porcentaje representa las micro y pequeñas empresas. Y en esta situación de pandemia, obviamente, el impulso que le da el Estado a este tipo de organizaciones va a ser reflejado en los trabajadores, en la ciudadanía. O sea, queremos fomentar a través de esta normativa el impulso a las MIPES y se está dando este trato diferenciado a través de, por ejemplo, lo que ya se ha aprobado hace unos meses, una forma de acreditación de experiencia. Pero aquí se han hecho unas precisiones sobre cuándo se aplica esta forma particular de acreditar la experiencia hasta el 25% del valor estimado del procedimiento. Y lo que se ha incorporado también es la inclusión, de una beneficio, una bonificación a las MIPES cuando se trate de una adjudicación simplificada. Entonces, partiendo de un análisis general, luego vamos a ir desarrollando punto por punto. Los principales aspectos que trae esta modificación están referidos a cada uno de las fases del proceso de contratación, tanto las actuaciones preparatorias, la fase selectiva y la fase de ejecución contractual. En las actuaciones preparatorias, como parte de una condición para ser proveedor, tenemos que se está fortaleciendo el Registro Nacional de Proveedores. Ahora va a constituir una base de datos. Si bien en la práctica ya lo es, porque el RNP ha ido evolucionando, como vamos a ver más adelante, la norma ahora le da esa condición de manera literal. Es una base de datos, tiene información oficial y alberga los clásicos registros. Otro aspecto que también está impulsando esta modificación está referido a la estandarización del requerimiento. Se están creando, por ejemplo, un registro de fichas homologadas. Es importante, sabemos que la homologación es un proceso de uniformización de las necesidades, si bien está a cargo de los ministerios, es Perú Compras quien colabora con esta actividad. Ahora se le está asignando a Perú Compras tener ese registro. ¿Para qué? Para que uno, cuando va a elaborar un requerimiento, previamente verifique si su necesidad está incluida en este registro de fichas homologadas. Luego tenemos... A ver, es una consulta, estoy revisando, todo está correcto, ¿verdad? Perfecto, seguimos. En cuanto a la fase de selección, tenemos precisiones sobre los requisitos de calificación, y aquí la experiencia es uno de ellos que ha sido detallada para la participación de las MIPES en determinadas contrataciones, donde tendrá un trato preferente. También se han dado unos beneficios a las MIPES, se han modificado algunos factores de evaluación que vamos a analizar más adelante. En la ejecución contractual se ha dado una modificación al monto por el cual perfeccionamos un contrato a través del documento que lo contiene. Actualmente, si tu contratación en bienes y servicios en general es menor o igual a 100.000 soles, pues puedes emitir una orden de compra o una orden de servicio. Igual es mayor a ese monto, estás obligado a suscribir un documento llamado contrato. Ahora, este monto se ha incrementado a 200.000, lo que ha generado también que el monto por el cual te exceptúes de una garantía de fiel cumplimiento también será 200.000 soles. Y eso también favorece las MIPES, porque todos conocemos que
la obtención de una garantía es un procedimiento tedioso, no solamente porque dependes, obviamente, de una institución financiera, sino porque esto va a estar atado a que cuentes con la solvencia, la línea de crédito, el tiempo que se demora esta institución, y no solamente ello, sino que luego hay que darle mantenimiento, hay que ir renovando esta garantía, y esto obviamente genera un costo que es asumido por el contratista. Y si eres una MIPE, esto te va a resultar perjudicial, porque quizás incrementar tus contrataciones porque tu línea de crédito no está acorde, y eso es una limitación para poder suscribir nuevos contratos. Para evitar ello, el límite que teníamos de 100.000 se ha incrementado a 200.000 soles. Vamos a verlo más adelante. Se ha establecido una nueva regulación para las garantías, se ha incorporado una nueva causal de resolución del contrato y se han hecho algunas precisiones sobre la regulación de obras públicas. Bien, vamos a iniciar con esta exposición. Primero, RNP. El Registro Nacional de Proveedores es este repositorio de proveedores que ya tiene muchos años. El RNP inicialmente nace como una condición para ser proveedor. Yo tenía que inscribirme en el registro. Basta con que yo esté inscrito en el registro para que ya yo pueda contratar con el Estado. Esto ha ido evolucionando, ha ido mejorándose. Ahora, no es solamente que yo me inscribo al registro, yo tengo que mantener actualizada la información. Y esta actualización de información es muy relevante, porque el registro ahora no solamente es un padrón de proveedores, sino es un documento, un medio, una base de datos que tiene información actualizada de los mismos. Yo puedo saber, por ejemplo, cómo está conformado una empresa, un proveedor, independientemente de que vaya a ver sus asientos registrales, en el RNP está allí. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene la obligación de remitir esa información, de decirme cuándo se ha modificado algún aspecto de su organización, un representante, aumento de capital, domicilio, etc. Por tanto, ya no es solamente un listado de proveedores, es una base de datos. Y eso es lo que se ha precisado en la modificación del artículo 8 del reglamento. El RNP es la base de datos de los proveedores para la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras, mediante mecanismos de revisión, análisis y control soportados en el uso de tecnologías de información. Se actualizan permanentemente. Es una base de datos. Quedémonos con eso. Es una base de datos. Yo la puedo utilizar, por ejemplo, cuando hago mis indagaciones de mercado, utilizo la ficha única del proveedor, que se alimenta justamente de esta base de datos. La ficha única del proveedor, una herramienta del OSI, es muy importante, y particularmente tengo una estima grande porque yo contribuí en el equipo inicial y teníamos esa gran idea de poder darle al Estado una herramienta que permita conocer a detalle al proveedor. Y eso representa la ficha única del proveedor. Esta ficha única del proveedor se nutre de información del RNP. Y ahora el RNP es una base de datos de los proveedores. Otro elemento que se ha, en este caso, incorporado es que el RNP es el único sistema que brinda información oficial. Único sistema. No hay otros repositorios de proveedores. No hay otro que tenga esa calidad de oficial. Información oficial. Si yo advierto información del RNP, es información oficial. O sea, ya no es solamente una información referencial, sino que da la calidad de información oficial. Y que la información al RNP es de acceso público. Eso se ha precisado, en la práctica se da, obviamente, por el principio de transparencia. Si nos piden información sobre el proveedor, en primer lugar, todo está en la ficha única del proveedor. Ahí conoces la constitución del proveedor, quiénes son sus representantes, si está o no impedido para contratar, si tiene alguna inhabilitación, cuáles han sido la experiencia que ha registrado en el RNP, si es consultor de obra o ejecutor de obra, y la experiencia que tiene acreditada en el SEACE en los procedimientos regulares. Toda esa información está y se podrá acceder a ella, salvo aquellas que tengan algunas restricciones por la normativa de la materia. Eso es
donde la normativa nos dice que no debemos difundir, allí esa información no será objeto de difusión. Entonces, hasta este punto, ¿qué cosas novedosas se han precisado respecto al RNP? Es una base de datos. Es una base de datos que representa el único sistema de la administración pública, posee información oficial y es de acceso público, salvo algunas excepciones. Es bueno conocer que se mantienen los actuales registros, proveedores de bienes, proveedores de servicios, proveedores consultores de obra y proveedores ejecutores de obra. Esos registros se mantienen ya de hace varios años. Excepciones. Hay algunas excepciones a la inscripción en este registro. Por ejemplo, ¿quiénes están exceptuados? Las entidades. Si una entidad que puede, obviamente, también asumir el rol de proveedor del Estado, si una entidad desea participar en un procedimiento, esa entidad no está obligada a inscribirse en el RNP. No está obligada. Y tampoco lo está, hasta la norma vigente al día de hoy, las sociedades conyugales y las asociaciones indivisas para celebrar contratos sobre bienes y servicios. Eso también siempre ha estado hace muchos años. Pero dadas las condiciones actuales, la evolución del comercio, las figuras legales también, ahora se está incorporando un término muy novedoso, los patrimonios autónomos. Y este término ya se va deduciendo inclusive de la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica respecto a los actores de la contratación pública, referidos a los proveedores, que estos pueden ser personas naturales, personas jurídicas y patrimonios autónomos. Entonces, ¿qué es un patrimonio autónomo? ¿Es una persona natural? ¿Es una persona jurídica? No, no es ni una persona natural ni una persona jurídica, pero tiene la potestad de asumir derechos y obligaciones. Y aquí la norma, en este caso el reglamento, ha indicado una lista referencial de estos supuestos. Por ejemplo, no se requiere inscribir en el RNP los patrimonios autónomos para celebrar contratos sobre bienes y servicios. Ojo, sobre bienes y servicios tales como sociedad conyugal, sucesión indivisa, masa hereditaria, fondo de garantía, fondos de inversión, entre otras formas de patrimonio autónomo según la ley de la materia. Es interesante, entonces, que ya se está incorporando esta figura del patrimonio autónomo, de lo cual vamos poco a poco a ir conociendo más, a efectos de saber que por lo menos ahora están exceptuados de inscribirse en el RNP. Entonces tienen la calidad de proveedores, serán proveedores que no tendrán RNP siempre que se trate de bienes y servicios. Otro elemento está referido a la actualización de la información. Y quiero que se queden con esto. La actualización de la información sigue siendo una regla. Es obligatorio que como proveedores actualicemos la información. ¿Y qué tipo de información tenemos que actualizar? Son de tres tipos. El primero, la información legal, incluida, por ejemplo, a lo que vemos: el nombre del proveedor, el domicilio, los representantes, los accionistas. Toda esta información tengo que actualizarla. Si modifico, por ejemplo, a mis accionistas, a mis representantes, pues lo comunico al RNP. Se ha incrementado en este catálogo de supuestos que debo informar uno de ellos: la condición de habido o activo en SUNAT. Eso también ahora tendrá que ser objeto de actualización si es que por alguna situación se ha modificado. Yo le tomo la obligación. Le decía que hay tres tipos de información que debo actualizar: la información legal, referida a estos aspectos; la información técnica, se trata de obras y consultoría de obras, por ejemplo, la capacidad máxima de contratación; y la información financiera, también en el caso de obras y consultoría de obras. Aquí solamente se ha hecho una precisión respecto de los elementos de la información legal que debo incorporar en este registro. Bien, ahora vamos a hablar sobre las actuaciones preparatorias, este primer momento de la fase del proceso.
Un elemento importante es el requerimiento. Sabemos que el requerimiento viene a ser el detalle, la descripción de lo que voy a contratar. El requerimiento comprende las características técnicas, requisitos de la calificación y los elementos en los que se va a ejecutar la prestación. Ahora bien, cuando uno elabora un requerimiento, antes de hacerlo, tiene que hacer 3 verificaciones, y eso está en la norma actual. Primero, tengo que ver si mi necesidad objeto de requerimiento luego tiene una ficha homologada. ¿Y qué es una ficha homologada? Una ficha homologada es el producto de un proceso de homologación. ¿Y qué es la homologación? La homologación es uniformizar requerimientos. Y este proceso lo lleva a cabo los ministerios. Los ministerios, que desarrollan políticas sectoriales, tienen la facultad de establecer características que van a ser uniformes para todas las entidades en el ámbito, obviamente, de su competencia. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado una ficha de homologación respecto de las características que debe tener el equipo de aire acondicionado. Quiero adquirir un aire acondicionado, reviso, oye, ¿aire acondicionado tiene ficha homologada? Sí, acá está la ficha homologada, acá están todas las características. Entonces, yo, entidad que tengo esta necesidad, un aire acondicionado, un equipo de aire acondicionado, antes de hacer mis propias características, tengo que ceñirme a las características que han sido aprobadas por el ministerio y han sido publicadas en el peruano. Y desde allí, todos estamos obligados a cumplir. Entonces, ahora lo que se ha hecho es darle una mayor fuerza a la entidad de Perú Compras. Perú Compras ahora va a administrar el listado de requerimientos homologados. Antes eran fichas independientes y Perú Compras las juntaba y las publicaba en su página web. Ahora, para darle un poco de mayor fuerza y orden, Perú Compras tendrá este listado de requerimientos homologados. Entonces, antes de elaborar un requerimiento, yo debo de ver, oye, mi necesidad está en el listado de requerimientos homologados, y si le está, pues tengo que agarrar esa ficha homologada e incorporarla en mi expediente, y ese será mi requerimiento. Otro elemento que tenía que revisar es si mi necesidad está en el listado de bienes y servicios comunes. Ahora, también se ha creado una ficha técnica de bien o servicio común del listado de bienes y servicios comunes. Hay otro listado, un listado de bienes y servicios comunes, y luego tenemos el catálogo electrónico. En la siguiente ficha vamos a entender esto de manera mucho más gráfica. A ver, cuando tengo una necesidad, que puede ser bien, servicio, consultoría u obras, previamente a elaborar mi requerimiento, tengo que verificar esos tres registros. Tengo que ver si mi necesidad está ahora en el listado de requerimientos homologados, si tiene ficha homologada. Verifico, este bien, por ejemplo, el aire acondicionado, que es un equipo, está allí, pues paro de elaborar mi requerimiento y me ciño a la ficha técnica incluida en ese listado. Si imaginemos no está en el listado, voy al segundo. Oye, ¿tiene ficha técnica en el listado de bienes y servicios comunes? Yo verifico, este bien sí, está en, por ejemplo, es combustible, está aquí, tiene ficha técnica. Entonces yo utilizo esta ficha técnica como parte de mi requerimiento. Imaginemos, tampoco está aquí, voy al tercero. Oye, mi necesidad está en el catálogo electrónico de acuerdo a marco. Si está ahí, pues tengo que ir a través de ese método especial de contratación. Estas 3 verificaciones que siempre han estado, ahora se están un poco ordenando en la medida de que se han creado estos 2 listados: listado de requerimientos homologados y listado de bienes y servicios comunes. Porque si mi necesidad está en alguno de estos 3 registros, por así decirlo, van a tener consecuencias distintas. Si, por ejemplo, mi requerimiento de manera total está incluido en una ficha homologada,
¿Qué procedimiento voy a convocar? Ya, me pregunta Edgar, ¿dónde verifico esa ficha de homologación? En la página web de Perú Compras, estimado. Y ahora, al tener un listado de requerimientos homologados, va a ser mucho más fácil encontrar esta ficha de homologación. Ojo, esto quizás no lo hacen las entidades. Las entidades piensan que siempre tienen que elaborar requerimientos y eso no es así. No es así, y más aún ahora con la tendencia a estandarizar todo lo que se puede estandarizar. Lo que se quiere es que se deba incorporar estas características para que ya no cada entidad contrate como quiere y se permita uniformizar lo que se pueda uniformizar. Ya me pregunta Miguel, en caso ya de adquisición de equipo de aire acondicionado, en llave mano, es decir, que quiero la adquisición y la instalación. Bueno, debes de ceñirte a estas condiciones independientemente de la forma. Si lo que quieres hacer es, ya, aparte del equipo, quiero la instalación, porque eso te da la figura de llave en mano, pues debo ceñirme. No debería evitar la aplicación de estas disposiciones, más aún porque esto nace de una norma legal. Evitar la aplicación de una norma va a traer consecuencias. Les preguntaba, si mi necesidad está homologada, ¿y qué procedimiento debería emplear? Si mi necesidad está homologada, debería, de manera total, debería emplear el procedimiento de adjudicación simplificada. Si mi necesidad está en el listado de bienes y servicios comunes, ¿qué procedimiento debería aplicar? Aquí me dice. Si mi necesidad está en el listado de bienes y servicios comunes, ¿qué procedimiento de selección debería aplicar? Subasta inversa electrónica. Y si mi necesidad está incluido en el listado, o perdón, en el catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿qué procedimiento debería emplear? Si mi necesidad está incluido en el catálogo electrónico de acuerdo marco, el procedimiento que debería emplear está referido a el catálogo electrónico de acuerdo marco, para en realidad el método especial de contratación. Me pregunta Benito, profesor, si deseo adquirir un bien que está homologado, que el valor estimado es por 1.000.000, ¿sigo utilizando la adjudicación simplificada o ya es licitación pública? Buena pregunta. La homologación debe ser total, y cuando digo total, tiene que incluir los elementos que sean parte de las características técnicas, los requisitos de calificación y las condiciones de ejecución contractual, para que se pueda aplicar una adjudicación simplificada. Si se trata de una homologación total, debería aplicar una adjudicación simplificada. Y para eso debemos revisar específicamente la normativa, donde nos habla de esta figura de la homologación. En este caso, mi estimado participante, para que se dé una homologación total y aplique ese procedimiento de adjudicación simplificada, tienes que emplear todos los elementos de la homologación. Voy a darte el artículo que está referido a homologación, es el 30 del reglamento. Vamos a revisarlo para que puedas estar seguro de esta información. Revisamos el 30 del reglamento. .4, lo que te decía. La contratación de los requerimientos que cuentan con ficha de homologación aprobada se realiza mediante el procedimiento de adjudicación simplificada. Lo dispuesto no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente. ¿Y cuándo ha sido homologado parcialmente? Cuando solamente un extremo del requerimiento tiene ficha de homologación. Ya quizás en otro momento hablaremos más sobre el requerimiento. El requerimiento tiene 3 partes. Tiene las características técnicas, los requisitos de calificación y las condiciones contractuales. Si todos estos elementos han sido homologados, tengo que aplicar la figura de la adjudicación simplificada. Bien, seguimos.
Ah, ya, sí, les comentaba, los que deseen certificado también, tengan en cuenta y se han colocado el teléfono, también tendrán el material de esta disertación. Ya pueden comunicarse con los señores de la escuela, que han dejado el teléfono en el chat para que puedan válidamente tener certificado por este evento, por la cantidad de horas que ya se le indicará. Bien, seguimos con la exposición. Entonces, la norma también ha precisado que ahora existe un listado de requerimientos homologados. ¿Y quién es el responsable de su gestión? Perú Compras. Perú Compras será el responsable. Y eso, como les decía, ya estaba en la práctica. No había ese listado, pero sí entrabas a la web de Perú Compras e identificabas cada uno de estos elementos. Ah, buena pregunta. ¿Dónde veo la ficha homologada, la ficha técnica y el catálogo? La ficha homologada la puedes encontrar en la página web de Perú Compras. En realidad cada ministerio tiene sus fichas homologadas, pero Perú Compras ha centralizado y ahora al haber un listado va a uniformizar, va a agrupar todas estas fichas homologadas. El listado de bienes y servicios comunes también lo puedes encontrar en la página web de Perú Compras. Ahí te da un enlace al SEACE y encuentras todos los bienes y servicios que tienen ficha técnica de bien o servicio común. Y el catálogo electrónico de acuerdo marcos también está en la página web de Perú Compras. Todo lo puedes encontrar. En esa lección, antes de elaborar mi requerimiento, hacer estas 3 verificaciones. Se ha creado este listado de requerimientos homologados. Dentro del contenido del expediente de contratación, que el expediente de contratación es el conjunto de documentos que respaldan una compra pública, vamos a ver que siempre se debe adjuntar el requerimiento. Pero ahora, como ya hemos creado el listado de requerimientos homologados, también se va a incluir la verificación de que la prestación se encuentra en dicho listado. Otro elemento que se ha incorporado sobre los documentos del procedimiento, y cuando hablamos de documentos del procedimiento, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las bases. Las bases es el documento del procedimiento de la mayoría de procedimientos de selección. Bases emplea una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, una subasta inversa electrónica, una contratación directa. Esos procedimientos, al igual también que de proyectos arquitectónicos, emplean una base como documento de procedimiento. Pero también habrán otros documentos de procedimiento, por ejemplo, en los procedimientos de selección de consultor individual y comparación de precios, que tendrán documentos como, por ejemplo, la solicitud de cotización en comparación de precios o la solicitud de expresión de interés en selección de consultores individuales. Ahora, se ha incorporado que estos documentos del procedimiento no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. No. Las certificaciones se deben de incluir, en principio, si se trata de una norma legal, sí. Si hay una norma legal que me ordena que yo deba de requerir alguna certificación para alguna prestación, pues obviamente debo de incluirla. Y si no existe una norma legal, se trata de una norma técnica, por ejemplo, de carácter facultativo, para poder yo incluir esa norma dentro de mi requerimiento y dentro de mi documento de procedimiento, pues tendré que cumplir 3 condiciones. En primer lugar, que esa acreditación sirva para alcanzar la finalidad de la contratación. En segundo lugar, que exista por lo menos un organismo que pueda acreditar el cumplimiento de esa norma técnica. Y tercero, que con ello no se esté transgrediendo alguna norma. Pero ahora, adicional a ello, hay que ver que esta inclusión de esta certificación no constituya una barrera, no limite. ¿Por qué? Porque al incorporar esa condición que quizás oriente a un u otro proveedor, estaríamos yendo en contra de los principios de la contratación pública, establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Dentro de ellos, específicamente el de libertad de concurrencia y de competencia. Esos principios, obviamente, se van a ver transgredidos si es que la entidad coloca una certificación orientada a un tipo de proveedor. Igual, si yo veo eso, ¿qué puedo hacer como proveedor? Si estoy en el procedimiento, pues válidamente podría presentar mi observación.
Bien, ahora vamos a la fase de selección. ¿Qué cosas se han incorporado en este segundo momento de la contratación pública? Los requisitos de calificación. En la fase selectiva tenemos que tener presente en la mayoría de procedimientos tres grandes momentos. El primero, la admisión. La admisión permite que si yo recibo las ofertas, yo entidad, tengo que ver que estas cumplan las características técnicas. ¿En qué sentido te refieres, Candy? Aspecto práctico, ¿en qué? Sobre las certificaciones. Si hay una certificación que solamente cumple algún proveedor, o si existe una certificación que no esté acorde a la necesidad, pero yo la estoy colocando para favorecer a un proveedor, o que no representa un elemento positivo a la necesidad. O sea, si yo veo que han colocado, no sé, una certificación ISO tal u otra, va a depender obviamente de cada objeto, y yo veo que esa certificación no sirve en realidad para los fines, y eso ustedes que son técnicos, porque que sean proveedores o especialistas en la materia, conocerán más, si esa certificación en realidad no le está aportando a la prestación y peor aún, está orientando a un proveedor, pues pueden hacer esta observación. Bien, de nada, estimada Gladys. Pero Candy, bueno. Bien, entonces, volvemos a los requisitos de calificación. Había dicho que en la fase selectiva tenemos la admisión, que es verificar un conjunto de documentos, básicamente el cumplimiento del requerimiento. Tenemos la calificación, que es verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. ¿Y cuántos requisitos de calificación tenemos? Existen 4 requisitos de calificación. Los requisitos de calificación deben ser cumplidos obligatoriamente por los proveedores. Dentro de ellos tenemos a la capacidad legal, tenemos a la capacidad técnica profesional, tenemos a la experiencia del proveedor en la especialidad y tenemos a la solvencia económica. El segundo de ellos, capacidad técnica y profesional, está referido a los componentes, a los materiales que debe tener el proveedor. Cuando hablo de materiales, por ejemplo, me refiero a equipamiento estratégico. Y cuando hablo de humanos, me refiero, por ejemplo, al personal clave. En cuanto al personal clave, la capacidad técnica profesional, bueno, tendrá que acreditarse, ya sea con información relacionada al equipamiento estratégico, así como la experiencia del personal clave. Dice, las calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Y antes también, las calificaciones del personal eran de manera facultativa para todos los objetos. Pero ahora se dice que, tratándose de consultoría en general o de obras, los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente, esto es lo más importante, obligatoriamente, las calificaciones y la experiencia del personal clave. Ahora, estos elementos son obligatorios. Si yo voy a colocar un requisito de calificación para una consultoría, cualquiera de las dos, tengo que incorporar elementos de calificaciones, experiencia, por ejemplo, qué profesión voy a pedir, cuántos años de experiencia deberá tener este personal clave. En cuanto a la experiencia, que es otro requisito de calificación, y me refiero a la experiencia no del personal clave, sino por la experiencia del postor, del proveedor, la experiencia del proveedor se mide por el monto facturado. Ya, esto lo sabemos. En la actualidad se incorporó. A ver, Miguel me pregunta, ¿la calificación de personal no aplicaría para bienes en caso de llave en mano? Sí, allí sí. Es que ahora, para lo que usted menciona, bienes, la norma dice puede, y en efecto, yo podré calificar en bienes si es que se trata, por ejemplo, de un procedimiento de llave en mano, ya que no solamente se trata de un bien, se trata también de un servicio.
Y yo voy a verificar que el servicio, la persona que va a ejecutar el servicio, sí se podrá. Sí, efectivamente, Miguel, en caso de bienes con llave en mano, sí podrá incluir ese requisito de calificación. En caso de solamente bienes, obviamente no. Solamente yo una prohibición, solamente el tema de las consultorías. Todo lo demás sigue igual. Ahora, en consultorías es obligatorio tener estas calificaciones. Bien, vamos al siguiente punto. En la experiencia se había colocado una restricción para evitar que los malos proveedores participen en el Estado. ¿Cómo es esto? Imaginemos que yo he sido un mal proveedor, he presentado documentos falsos, he fraudado cosas, he generado la resolución del contrato, es decir, lo peor. Y el tribunal me inhabilitó, ya sea de manera temporal o de manera definitiva. Perfecto. Pero yo, todo vivo, trato de evadir esa sanción. ¿Y qué hago? Me fusiono, utilizo una forma de transformación societaria, fusión, escisión, pero una forma de reorganización societaria para evadir esta sanción. ¿Y qué dice la norma actualmente? En caso de personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorben. Antes decía eso. El objetivo de esta disposición era que los malos proveedores no evadan su sanción a través de alguna de las formas de reorganización societaria. ¿Pero qué ocurre? Los proveedores obviamente van a buscarla sin razón, buscar el mínimo error para llevar a una interpretación que les sea favorable. Y encontraron esta palabrita. No pueden acreditar la experiencia de las personas que absorben. Y al decir absorben, ellos señalaron que, cuando hablas de absorber o de absorción, estás hablando de una fusión, porque la fusión se da a través de dos formas, y una de ellas es la fusión por absorción. Entonces, si yo tengo otra forma de fusión o inclusive una escisión o algún otro supuesto de reorganización societaria, no estoy impedido de acreditar la experiencia de la otra sociedad. Así lo interpretaban y lamentablemente tenían sustento, porque la palabrita llevaba a esto. Hubo un error en la redacción que generó, obviamente, que evadan esta disposición cuya naturaleza, cuya idea era evitar que los malos proveedores incumplan su sanción a través de una forma de reorganización societaria. Entonces se ha precisado, se ha quitado la palabrita absorben y se le ha dado una nueva redacción que un poco ya incluye a todas las formas de reorganización. Dice, las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria, puede ser cualquiera, no pueden acreditar la experiencia que le hubiesen transmitido de cualquier forma como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva. Ya con esta redacción no van a decir, ya solamente es fusión por absorción. No, puede ser las dos clases de fusión o cualquier forma de reorganización societaria. Bien, seguimos. Aquí otro elemento que favorece a las MIPES, así que las MIPES están premiadas en esta modificación y eso me parece muy positivo porque representan la mayor cantidad de la economía nacional. En la pandemia se dictaron varias medidas para fomentar la participación de las MIPES. Una de ellas es que cuando acrediten experiencia, y aquí hago una pequeña introducción, la experiencia es un requisito de calificación. Es decir, deben acreditar todos los proveedores tener la experiencia requerida. Pero ¿qué pasaba? Imaginemos que yo soy una MIPE, a las justas que estoy empezando a facturar, y participaba en un procedimiento de selección, por ejemplo, una simplificada, que es un monto mediano, y competía con el grande. Lo que yo juntando 10 facturas llegaba, el grande me duplicaba con una sola factura. Oye, me es difícil acreditar la experiencia. Yo no puedo alcanzar esa experiencia que para el grande es mucho más fácil.
hay una desigualdad. Eso era evidente. No podemos poner a competir en igualdad de condiciones a la MIPE con una gran empresa. ¿Qué se hizo? Se modificó la forma de acreditación de la experiencia. Se dijo que para las MIPES, en procedimientos de adjudicación simplificada, las MIPES deben acreditar hasta el 25% del valor estimado. Es decir, la entidad en las bases colocará el porcentaje que debe acreditar la MIPE, el cual no puede exceder del 25%. Ahora bien, todo estaba claro, se entendía el objetivo de la norma, darle un rol preferente a las MIPES, porque la contratación pública también ayuda a eso. O sea, la contratación pública no solamente regula compras, sino también fomenta mercados. Y se hizo eso. Las MIPES en las adjudicaciones simplificadas para bienes y servicios en general tenían una forma particular para acreditar su experiencia. Pero ¿qué pasaba? A veces cuando se crea una norma no se pone a pensar en los supuestos prácticos. O sea, uno que trabaja, quien habla, trabaja activamente en la ejecución de las contrataciones desde el lado práctico ahora, antes del lado normativo, en el OCE y ahora desde el lado práctico, se presentan situaciones. Por ejemplo, imaginemos que yo convoqué una licitación pública, un monto mayor a 400.000 soles en el caso de bienes. Y esta licitación quedó desierta. La norma dice que en mi siguiente convocatoria, en caso de LPICP, puede ser o será una adjudicación simplificada. Ya, convoqué mi simplificada. Y el postor me dice, oye, tú debiste considerar mi participación como MIPE por el 25%, porque la norma dice que en procedimientos de adjudicación simplificada, para bienes y servicios en general, se cumple esa condición. Esa consulta me la hacían siempre los estimados alumnos. Yo les decía, no, porque la naturaleza de la disposición no estaba hecha para licitaciones ni concursos, estaba hecha para procedimientos simplificados, adjudicaciones simplificadas puras, es decir, puras en el sentido de que nace como una adjudicación simplificada, no es que es derivada de un desierto. Pero como la norma decía procedimiento de adjudicación simplificada, traía confusión. Esto se ha corregido y espero que sea una regla ya para las siguientes modificaciones, en el sentido de que lo que va a determinar la aplicación de este beneficio no es el nombre del procedimiento, sino el monto del procedimiento. Si estamos frente a un monto de adjudicación simplificada, pues aplico este beneficio. Y otra cosa interesante que ha agregado esta modificación es que también el monto del ítem. ¿Cómo es esto? Imaginemos que estoy en una licitación pública. Tengo varios ítems. Y uno de ellos tiene un monto de una adjudicación simplificada. Y yo soy una MIPE. Oye, yo quiero participar en ese procedimiento, en ese ítem. Y quiero que me des el derecho que tengo de acreditar solamente el 25% como máximo. Oye, pero es una licitación pública. La norma dice que es para simplificadas. Ahora, la norma precisa, es el monto lo que manda. Y si tu ítem es el monto de una simplificada, pues dale ese beneficio para que participe por lo menos en ese ítem y pueda tener esa facultad, ese plus de poder adjudicarse o tener un rol o poder cumplir el requisito de calificación. Bien. Otro elemento que se ha incorporado el literal G en el artículo 50, numeral 1, en donde se establece un beneficio a las MIPES en el caso de procedimientos de adjudicación simplificada. Las micro y pequeñas empresas, ojo, que soliciten, si tú eres MIPE y cumples tu condición de MIPE y estás en una adjudicación simplificada, puedes solicitar esta bonificación. Es una bonificación a pedido de parte. No es que el Estado, el comité, la entidad te lo va a dar de oficio. Tú tienes que requerirla. Vamos a la siguiente. En el caso de consultorías, respecto a los factores de evaluación, el factor de evaluación es el tercer elemento. En el caso de las consultorías, antes se decía que adicional al precio
porque el precio es el principal factor de evaluación. Adicional al precio se pueden incorporar otros factores. Y aquí, en la parte izquierda, está la lista de los que se podrían considerar. Ahora se ha dicho que adicional al precio, en el caso de consultorías, y cuando digo consultorías me refiero a las dos, en general o de obras, aparte del precio se debe considerar la experiencia de postura en la especialidad y la metodología propuesta. Ahora esos dos factores son obligatorios. Se precisa los factores de evaluación que se aplicarán en el caso de las consultorías. Adicionalmente, se ha agregado que en los factores de evaluación, bueno, si bien en el cartel anterior se había dicho que esto ya no va, y dentro de ellos el factor referido a la sostenibilidad ambiental o social, se ha dicho que adicionalmente, en el caso de consultorías, las bases estándar que apruebe el OCE pueden establecer otros factores. O sea, un poco extraño, ¿no? Si aquí le digo ya este no va, pero acá le digo el OCE puede. O sea, le está habilitando para que el OCE a través de la base estándar que se aprueba mediante directiva pueda incorporar otros factores tales como, y pues un ejemplo, relacionados a sostenibilidad ambiental y social. Esta es otra modificación muy relevante. El contenido de la declaración jurada del artículo 52 se va a ver afectado con esta modificación. El artículo 52 me menciona que en la oferta, para que ésta sea admitida, debo de tener una serie de consideraciones o declaraciones del postor. Una de ellas, el postor ha registrado su información en el SEACE, la cual se encuentra actualizada. Yo cuando presento una oferta, ahí está el anexo de la declaración jurada del artículo 52, que indica, entre otras cosas, yo tengo mi oferta, para mí, la información en la RLP actualizada. ¿Para qué se incluyó esa disposición? Se incluyó para darle fuerza a esta obligación que tiene, o tenemos porque tenemos el proveedor, que tenemos los proveedores de actualizar información en el RNP. Pero ¿qué pasaba? Imaginemos, yo soy el proveedor, presenté mi oferta, firmé esta declaración jurada y gané el procedimiento. No hay problema. Pero mi competencia, que sabe mucho de mí y que fácilmente puede entrar a la ficha única del proveedor y ver, oye, Roy acá dice que vive en San Miguel, pero ahora vive en Magdalena. No ha actualizado, si fuera una empresa obviamente, no ha actualizado la información. Oye, entonces está falseando información porque él en su declaración jurada dijo que estaba actualizada la información, pero yo estoy viendo aquí que no está actualizada. Ese documento es inexacto. Y lo denunciaba y me quitaban la buena pro porque presentó documento inexacto. Y no solamente, me llevaban al tribunal porque se ha configurado una infracción y el tribunal verá si me aplica una sanción. Solamente porque no actualicé mi domicilio. Imaginemos, me mudé una cuadra y en Magdalena con San Miguel estamos ahí en el límite. Por toda esa información, o sea, el objetivo de esta declaración, de esta incorporación a la declaración era que tú actualices la información, no que te sancione por ello. O sea, la sanción que tendrías por no actualizar la información es no participar en el procedimiento, pero no llegar a más. O sea, creo que la consecuencia fue peor. Y para evitar ello, creo yo, se ha eliminado esta condición. O sea, ya no va a haber en la declaración jurada esta sección de que la información en el RNP está actualizada. Lo que no quita que yo no actualice la información. No, esa siempre será una obligación. Pero si no la actualizo, ya voy a afectar mi condición como proveedor. Pero no debería afectar mi participación o la obtención de la buena pro o, peor aún, llegar a un tema de sanción. Se ha eliminado ese acápite. Otro elemento que se ha incorporado es la figura del desierto. En el caso del desierto, el desierto se da cuando no se obtuvo
alguna oferta válida. La consecuencia del desierto es que, bueno, se va a volver a convocar a través de un procedimiento de adjudicación simplificada o, si elegimos el P, o del mismo procedimiento. La norma dice, en el supuesto de que cuando estamos en una subasta inversa electrónica, en el supuesto que se haya excluido la ficha técnica objeto del procedimiento antes de la segunda convocatoria, en ese supuesto, el procedimiento que se va a convocar para el siguiente será una adjudicación simplificada. Hasta ahí estaba todo bien, eso es lo que se dice ahora. Pero, ¿qué pasaría? ¿Yo podría modificar las características? La norma dice, no puedes modificar las características. Si tu ficha técnica, que ya mencionamos que es obligatorio emplearla, ya que es aprobada y tengo que hacer esa verificación previa, si tu ficha técnica indica, o perdón, ha sido excluida, es decir, ha sido retirada del catálogo, pero estás en una segunda convocatoria, tienes que mantener esas condiciones técnicas. Tienes que mantener la ficha técnica excluida. Entonces, en tu adjudicación simplificada, vas a mantener esa condición de la ficha técnica. No por el hecho de que ha sido excluida, te habilita a ti decir, ya no la voy a utilizar, voy a cambiar las características. No, la tienes que seguir utilizando. Vamos con el siguiente. Esto es importante. En la contratación directa por situación de emergencia, que es el único supuesto que permite, por ejemplo, la regularización, actualmente el plazo de regularización es de 10 días, pero ese plazo ha quedado muy corto, tanto así que, por norma especial, mediante varios decretos de urgencia, se han dado plazos excepcionales de 15, 30 y hasta 45 días. La norma ahora ha modificado el plazo general, la regla general, que antes era de 10, ahora será de 20 días. Ahora, para regularizar lo referido a las actuaciones preparatorias, informes que sustentan el documento que aprueba la contratación directa, el contrato, entre otros, tengo hasta 20 días hábiles. Siguiente. Bueno, en la subasta, vamos a avanzar por el tiempo, se han incrementado, se ha dado fuerza a la estandarización de los requerimientos, también en esta figura. Se ha incorporado el listado de fichas técnicas excluidas y se precisa que el uso obligatorio de dichas fichas técnicas está dado en las contrataciones de bienes y servicios para un procedimiento de selección distinto al de subasta inversa electrónica. Imaginemos, yo convoqué mi procedimiento, pero esta ficha ha sido excluida. Dice, las fichas técnicas excluidas se van a incorporar en el listado de fichas técnicas excluidas que elabora Producompras. Estas fichas técnicas son obligatorias para la contratación de bienes y servicios. Es decir, oye, yo quería, no sé, un equipo que tenía ficha técnica, pero ya no tiene. Revisa su ficha técnica, revisa el listado de fichas técnicas excluidas. Si está ahí, debes cumplir esa ficha técnica, salvo que Producompras diga lo contrario. A ver, si mi necesidad está en el listado de fichas técnicas, yo tengo la obligación de utilizarlas e ir al procedimiento de subasta inversa electrónica. Pero si mi contratación está en el listado de fichas técnicas excluidas, tengo la obligación de utilizarlas e ir al procedimiento que corresponde. No le subasta porque está excluida, pero podría ser una licitación, podría ser un concurso, una simplificada, salvo que Producompras diga que esa ficha ya no se va a utilizar. ¿Eso para qué? Para estandarizar los requerimientos, para que ya no tenga la entidad que ir gestionando o incorporando predicciones, porque en realidad en la práctica eso lamentablemente hace que las entidades sientan que pueden elegir al proveedor, y eso nunca se va a buscar. Lo que debe interesarte es la prestación, no el proveedor, no colocar una condición que favorezca a uno u otro. Eso tenemos que acabar, y con la estandarización de los requerimientos siento que es una muy buena alternativa. Vamos a la ejecución contractual. Aquí, respecto al perfeccionamiento del contrato, que puede ser a través de la suscripción del documento que lo contiene o la recepción de la orden de compra o de servicio, se ha hecho una gran
una gran modificación que les iba adelantando al inicio. Ahora, si el monto es menor o igual a los 200.000 soles, yo podría perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de compra o de servicio. Nos ayuda enormemente si tenemos un procedimiento de ese tipo, porque ya no voy a estar elaborando un contrato que, como ya sabemos, requiere tantas firmas u otros. Ahora solamente con el monto de 200.000 soles se podría perfeccionar el contrato en caso de bienes y servicios en general con la recepción de la orden de compra. Se ha hecho otra precisión. ¿Qué normativa aplicable se da en los procedimientos en los procedimientos desarrollados a través del catálogo electrónico de acuerdo marco? Si bien sabemos que lo que marca la vigencia de la normativa que voy a aplicar en una contratación es la convocatoria, en un procedimiento bajo el catálogo electrónico de acuerdo marco no hay convocatoria, es un método especial. ¿Qué normativa aplico? Aquí ya se ha precisado, se va a tener en vigencia la normativa vigente a la fecha de formalización de la orden de compra o de servicio. Otro caso importante, en el perfeccionamiento o el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, ustedes recordarán que cuando tenemos que verificar la calificación de los postores, la norma dice debes verificar al primero y si hay, al segundo. En el caso de bienes y servicios. En el caso de obras te dice hasta el cuarto. Oye, ¿y para qué hasta el cuarto? Yo siempre me preguntaba eso. ¿Por qué? Si solamente puedo llamar al primero y al segundo, en el peor de los casos cuando se le cae la pérdida automática de la buena prueba. No tenía sentido haber calificado al tercero y al cuarto, porque la norma te permitía llamar hasta el segundo. Ahora, afortunadamente, se ha modificado la norma. Y solo en el caso de obras, yo voy a poder considerar hasta el cuarto, tercero o cuarto, solo en el caso de obras. En el tipo de garantía se ha precisado que ahora la garantía la presenta el postor. Se ha eliminado esa condición de que en el documento del procedimiento la entidad debe precisar qué tipo de garantía debe emplear. Eso es lo que ocurría actualmente. Los tipos de garantía son dos, eso se me entiende: carta de fianza o póliza de caución. Lo que ahora se ha precisado, y es favorable porque hace poco se dio una disposición temporal, que creo que debió ser permanente, y afortunadamente ahora es permanente, en que ahora la entidad no te va a decir qué tipo de garantía vas a presentar. Ahora tu proveedor puedes optar por una u otra. Nadie le va a poner limitaciones en la medida de que tu garantía, póliza de caución o carta fianza cumpla los requisitos de las garantías solidaria, condicional, de relación automática sobre requerimiento, y dentro de las empresas autorizadas por la SBS y de clasificación de riesgo B o superior. Puede ser entonces carta fianza o póliza de caución, lo determina el proveedor. Se ha incorporado que la figura de la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento, que antes estaba prevista solo para el caso de obras, ahora también se puede dar en el caso de consultoría de obras, siempre que se corresponda. Otro elemento, se ha precisado que la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, sabemos que cuando un contrato tiene una prestación principal y tiene una prestación accesoria, que puede ser, por ejemplo, la principal, la adquisición de determinados equipos, y la accesoria, el mantenimiento, yo tengo que presentar dos garantías, ¿verdad? Una garantía por el 10% de la prestación principal y una garantía por el 10% de la prestación accesoria. Se ha definido ya que la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento es hasta la conformidad. Y en el caso de la accesoria, se había colocado una incorrecta redacción. Decía hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. Oye, ¿cómo es eso hasta el cumplimiento total? Yo, proveedor, puedo decir, oye, yo ya cumplí, pero la entidad todavía no da la conformidad. Como yo cumplí, mi garantía estuvo vigente hasta ese momento. Oye, no, tiene que estar vigente, como siempre, hasta la conformidad, hasta el momento en que la entidad verifica que en efecto se haya desarrollado la prestación requerida. Entonces, allí se ha hecho esta precisión en que la garantía
de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias estará vigente hasta la conformidad de las obligaciones garantizadas. Otro elemento es que se ha incorporado la figura de la retención de la garantía de fiel cumplimiento ahora para la garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Esto no, lamentablemente no estaba, debería seguir la misma lógica. Si yo le permito a las MIPES en la garantía de fiel cumplimiento poder tener la posibilidad de solicitar la retención en la medida de que se ejecute prestaciones periódicas, ¿por qué no le permito lo mismo en una garantía de fiel cumplimiento de prestación accesoria? E inclusive, si la garantía de este tipo es por un monto mucho menor, es una garantía más pequeña, debería, y ahora la norma lo permite, también permitir la retención de esta garantía a través de esta figura, siempre que se cumplan las condiciones, obviamente. Sea una MIPE, sea un contrato de ejecución periódica, en el caso de obras se desarrolla por lo menos 2 valorizaciones, entre otros. Seguimos. Como les había comentado, se incrementó el monto hasta por el cual es obligatorio perfeccionar un contrato a través del documento que lo contiene. Y esto está atado a la figura de las garantías. La garantía de fiel cumplimiento, ojo, solamente esta, y la de accesorios también, obviamente, estará obligatoriamente su presentación siempre que sea un monto ahora de más de 200.000 soles en el caso de bienes y servicios. Distintos a la consultoría de obra, es posible hacer entonces que sea hasta 200.000. Esto ayuda enormemente a las MIPES. Ya no van a tener que tramitar garantía cuando la prestación es hasta 200.000. Se ha duplicado este monto, se le da esta posibilidad de poder participar y ya no tener un costo que representa, y aparte no solamente un costo, porque a veces sucede que no llega a conseguir la garantía y no solamente pierde el contrato, que sería el mal menor, va a sanción por una situación que puede ser hasta un tanto injusta, porque no está en la capacidad de obtener ese documento. Bien, seguimos. En cuanto a adicionales o reducciones, se permite que en caso de adicionales de supervisión de obra, derivados de adicionales de obra o variaciones en el plazo de la obra o ritmo de trabajo, la resolución que apruebe la adicional debe emitirse antes del pago. Aquí como que un poco le permite a la entidad iniciar con las labores de la supervisión, el adicional de supervisión, antes de que cuente con el documento que apruebe. ¿Cómo es esto? Ahí imaginemos que yo soy un supervisor de obra. Obviamente mi contrato está vinculado al contrato de ejecución de obra. Imaginemos que se aprueba un adicional en la ejecución. Mi supervisión también tendría que tener un adicional, pero a veces tarda el hecho del trámite de aprobar el documento y todo eso. Con esta modificación pareciera que yo podría iniciar con las actividades adicionales y en el trámite, en el transcurso del tiempo, se vaya elaborando el documento, la resolución que apruebe el adicional, y previo al pago debería contar con ese documento. Es decir, parecería que existe una especie de regularización de esta contratación, para lo que sería un supuesto adicional al de regularización en caso de contratación directa por situación de emergencia. Seguimos. Aquí, en caso de las modificaciones al contrato, se ha incorporado la palabrita pública. Cuando hablamos de modificaciones distintas, adicionales, reducciones o ampliaciones de plazo, se dice que se debe contar con tales documentos. La necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad de agregado pública, y se entiende que siempre debió ser pública, no hay ninguna finalidad privada en una contratación, pero bueno, se ha colocado de finalidad pública. En las causales de resolución de contratos se ha incorporado una. El contrato lo podemos resolver por los supuestos, principalmente un incumplimiento o la imposibilidad de continuar. Ahora se ha agregado que en la supervisión de obra, y ojo, solo en este objeto, cuando se haya previsto que las actividades de supervisor comprendan la liquidación del contrato de obra y esta liquidación se encuentre en controversia,
yo, consultor de obras, voy a tener la posibilidad de resolver el contrato. La nueva causal de resolución. Otro elemento que se ha incorporado es respecto del procedimiento de resolución del contrato. Actualmente, el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento, que es el supuesto inicial, que se trata de un incumplimiento tanto de las actividades que corresponden al contratista como al de la entidad, tiene regulado un procedimiento. Hay una carta notarial que se debe enviar, dándole un plazo, combinándolo a que cumpla bajo supuesta resolución, y una segunda carta notarial que en caso de incumplimiento se va a generar esta resolución. Hay un procedimiento para resolución de contrato por incumplimiento. Pero, como les adelanté hace unos minutos, también existe otro supuesto de resolución cuando es la imposibilidad de continuar con la ejecución de la prestación derivada de un caso fortuito, fuerza mayor o hecho sobreviniente, lo que genera esta resolución. Y esta forma de resolver el contrato no tiene un procedimiento. En la práctica yo siempre he sugerido que sea una carta notarial a efectos de que le dé fecha cierta al documento y la otra parte pueda iniciar el proceso de solución de controversia que corresponda. Ahora se ha incorporado que cuando se trata de la resolución en mérito del numeral 164.4 del artículo 164, que básicamente es la resolución de contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente, será necesaria la carta notarial donde se deben precisar y justificar los elementos que motivan la resolución del contrato. En la siguiente modificación se ha hecho una precisión que cuando se trate de resoluciones derivadas de contrataciones bajo el catálogo electrónico de acuerdo marco, esta notificación se va a dar en mérito a el módulo del catálogo electrónico, por lo cual no es necesaria la comunicación a través de una carta notarial, porque ya hay un sistema para esta notificación y no deberemos presentar allí la carta notaria. Otro elemento que se ha incorporado y está referido a la recepción y conformidad. Cuando se ejecuta una prestación, la recepción y conformidad le corresponde al área usuaria, salvo que se trate de bienes en donde la recepción le corresponde al área de almacén y la conformidad al funcionario que se haya designado previamente. Hay un plazo para aplicar la figura de la conformidad. Este plazo inclusive ha sido reducido en las anteriores modificaciones y se ha incrementado la responsabilidad en el funcionario a cargo de cumplir este plazo. ¿Qué pasa? Hay un plazo para que yo, entidad pública, otorgue mi conformidad, 7 días o hasta 15 en el caso de consultorías o cuando se requieran hacer pruebas. Yo podría, en esta evaluación del cumplimiento de las condiciones, observar la prestación y darle un plazo a el contratista para su subsanación. Ya, le daba un plazo también señalado en la norma y yo, entidad, tenía, cuando recibía la subsanación, revisar esto. ¿Pero qué pasaba? Ahí no había plazo. Ahí la entidad, si bien tenía plazos en la primera evaluación, en la segunda no tenía plazos. Sí podría extenderse y esto obviamente no era lo que buscaba la norma. La norma exigía unos plazos y coloca la responsabilidad al servidor para que se cumplan esos plazos, para que no retrase la ejecución del pago. Pero como no teníamos un plazo, eso se acortaba. Ahora se ha incrementado este plazo, vamos a conocerlo en esta imagen. Si bien, como les comentaba, efectuada la recepción, tenemos hasta 7 días para entregar la conformidad o hasta 15 en caso de consultorías o cuando se requieran hacer pruebas. Si en esta evaluación yo advierto observaciones, oye, esto no es lo que te pedí, tiene pequeñas salvedades, salvo que sea una transgresión latente cuando de plano no cumple, que ahí hay otra formalidad, pero si hay observaciones que puede subsanar, le doy un plazo de 2 hasta 8 o 5 hasta 15, dependiendo. Si cumple dentro del plazo, yo tengo ahora este nuevo plazo, que en realidad es el mismo que tenía, para pronunciarme sobre el levantamiento de estas observaciones. Ojo, no es que si pasa el plazo ya me las aprobaron, no, igual es la responsabilidad, pero se genera responsabilidad
en el empleado público que tiene la potestad de pronunciarse sobre estas observaciones. Un poco nos da esta orientación. Vamos avanzando porque ya el tiempo queda corto. Espero que en otras oportunidades también podamos interactuar, no solamente sobre estas figuras, sino sobre las demás. Aprovecho en reiterar que se han publicado los números para las personas que desean obtener una certificación sobre este evento. Vamos a continuar. Se ha precisado también un elemento que me parece sumamente adecuado, en que esta demora que se puede dar producto de que se está evaluando la conformidad no puede generar una penalidad, no puede imputarse al contratista este retraso, que en efecto es un retraso a las acciones de la entidad. En el caso de obras, se ha indicado que la suspensión del plazo, que es una figura que se da inclusive en todos los aspectos contractuales, pero en el caso de obras tiene mayores características, que en el caso de obras, durante la suspensión del plazo de ejecución del contrato, es posible que se puedan efectuar algunas gestiones propias para la continuidad de la prestación, tales como adicionales u otras modificaciones. Es posible, siempre que obviamente sea para alcanzar la finalidad. Otro elemento importante es que la figura del fideicomiso, que se ha agregado ya hace unos años para la garantía de adelanto en el caso de obras, sabemos que dentro de los tipos de garantías también tenemos a la garantía por adelanto, que representa el 100% del monto del adelanto. En el caso de obras, la entidad tiene la potestad de optar por otra forma, que es un fideicomiso. Ahora, antes, o con la norma vigente hasta ahora, hasta el 2012, esta figura de fideicomiso se optaba para contrataciones de obra cuyo monto sea mayor a 5 millones. Ahora esa condición de 5 millones se ha eliminado. Para cualquier tipo de obras, la entidad puede incorporar esta figura. También se ha incrementado, o se ha modificado, es decir, los días que tiene la entidad para adecuarse a esto. Antes era de 30 días calendario, ahora serán 30 días hábiles. Y se ha precisado el momento en el cual se va a computar este plazo. En cuanto a obras, en caso de obras que han habido más modificaciones, espero que aquí en realidad no he podido contarlas todas por cuestiones de tiempo, no va a haber tiempo para ver todas, pero se han agregado, por ejemplo, que en caso de atrasos que generen la extensión de la supervisión, el ejecutor asume el costo, el cual puede ser reducido ahora también de las valorizaciones como de la liquidación. Antes todo estaba plasmado para la liquidación, pero ahora también se puede hacer esta deducción de este gasto en las valorizaciones y que la entidad puede, porque antes se la debe, asumirlos de manera provisional y obviamente las va a cobrar luego en la liquidación del contrato de obra. Se ha incorporado que en las valorizaciones por mayores metrados que se desarrollan a través de precios unitarios no se van a considerar los gastos generales, solamente el costo directo y otros elementos, pero no los gastos generales, salvo cuando los mayores metrados generan una ampliación de plazo, con lo cual allí se va a efectuar conforme a lo previsto en el artículo 199. Y avanzando un poquito más, se ha incorporado que en los contratos de obra, precios unitarios, se va a reconocer en la liquidación el monto de los gastos generales hasta el límite indicado en la oferta, a pesar que en las valorizaciones no se haya cobrado dicho monto. Es una figura que favorece enormemente al ejecutor de obra. En el tema de arbitraje sí han habido varias incorporaciones, aquí he sumado un par de ellas, que la designación de árbitro de manera residual va a ser efectivamente sobre el tribunal arbitral. Se realiza una precisión respecto a la designación residual, la misma que corresponderá ahora específicamente respecto del presidente del tribunal arbitral. Bien, quiero agradecer por su atención en esta hora y media en la que he podido comentarles sobre las principales modificaciones que trae el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Les invito a que puedan continuar con esos eventos. Tienen aquí el contacto de la escuela si quieren la certificación por esta clase. Bien, mi nombre es Roy Alves, ha sido un gusto para mí acompañarlos y espero verlos en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias, Roy. Gracias, Roy. Siempre es un gusto contar con tu participación.
un profesional con mucha experiencia en este, digamos, complejo mundo de las contrataciones del Estado, porque el profesional debe estar siempre al día, ¿no? Actualizado en este curso. Muy bien, nos quedamos con las... No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha. Muy buenas tardes. Sí, listo, me escuchan. Listo. Ok. Sí, bien. Sí, les comentaba, a ver, en unos momentos estamos iniciando el sorteo, en unos 5 minutos estamos iniciando el sorteo, están preparando ya, todo va a ser por plataforma, vamos a hacer en vivo el sorteo del curso de modificación de la ley de contratación del Estado en unos 5 minutos. Vamos a iniciar el sorteo, va a ser en vivo el sorteo con todas las personas que se han registrado y han participado en el evento. Así mismo las personas que nos siguen a través del Facebook también tienen la oportunidad de conectarse porque hay personas también que nos han seguido. Información para los que deseen, en este momento ya están poniendo, o en un momento que inicien, ya están todos los nombres de las personas que se han estado registrando en el transcurso del día, o de los días, sí, efectivamente, y del día de hoy. A las personas interesadas, así como ya nos están escribiendo por el Facebook y por el WhatsApp, por interno, al 958-150-147, le comunicamos que el material en docente, el video y el certificado digital tendrá un costo de 20 soles, ¿no? Obviamente el video va a entrar edición y posiblemente lo tengamos hoy día en la noche o a partir de mañana, pues, ¿no? Pero el certificado, en todo caso, lo podríamos estar remitiendo el día de hoy, ¿no? Todo esto tiene un costo solamente de 20 soles. Tenemos cuenta en el BCP, en el Interbank, en el Continental y también una cuenta, ¿no? En el Banco de la Nación por las personas interesadas, ¿no? Nos están inscribiendo en el Facebook. Ahorita